Pues muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los que asisten presencialmente a este evento y también para los que lo van a consultar después en las redes sociales del instituto. Pues ahora tenemos un evento especial acerca de un trabajo que el doctor Rafael Martínez ha titulado Fe y Pertenencia a través de la posición de una iglesia en el Valle del Este de Arizona. Voy a leer una semblanza de el doctor Martínez. Rafael Martínez es profesor adjunto en la zona fronteriza del suroeste de la Facultad de Ciencias y Artes Integrativas en Arizona State University. Imparte cursos sobre el suroeste de Estados Unidos, historia de Arizona, la zona fronteriza México-Estados Unidos y literatura chicana transfronteriza. También es profesor del programa de maestría en estudios narrativos en CISA. El trabajo de Rafael se centra en la migración, la zona fronteriza México-Estados Unidos y el suroeste de Estados Unidos. Su primer libro, editado por la Universidad de Arizona, se llama Ilegalizados, movimientos juveniles indocumentados en Estados Unidos. Analiza el auge de los movimientos sociales de jóvenes indocumentados en Estados Unidos y las contribuciones de los jóvenes inmigrantes a los movimientos más amplios por los derechos de los inmigrantes. Su trabajo se centra en los estudios fronterizos para demostrar cómo las comunidades a lo largo de la frontera México-Estados Unidos contribuyen al tejido social, político y económico de Estados Unidos. Además, participa en proyectos públicos que buscan conectar el trabajo académico con el desarrollo comunitario. Como tal, ha dedicado considerables esfuerzos a explorar las contribuciones históricas de las comunidades latinas y étnicas en el Valle Este de Phoenix. En 2023, Rafael completó el proyecto Querencia, Voces de los Barrios Latinos de Chandler, donde recopiló las historias orales de miembros de la comunidad latina en los barrios históricos de Chandler y los barrios de inmigrantes contemporáneos. El proyecto culminó en una exhibición y un archivo digital de las historias orales con el Museo de Chandler. Por su investigación y trabajo en historia pública, Rafael recibió el premio docente Dr. Manuel Servín de la Asociación de Personal Docente Chicano Latino y el premio Líderes Menores de 40 de la organización los DIVACs. Me parece que es el equipo de béisbol. Correcto. Muy interesante. Muy bien, pues sin otro comentario, doy el uso de la voz al doctor Rafael Martínez, que va a realizar una presentación sobre este trabajo. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Jaimes, por la introducción y por la bienvenida. Para mí es un honor estar aquí compartiendo y conviviendo con ustedes. Si soy honesto, es mi primera presentación conectando con universidades y comunidades en México. Entonces, para mí, como mexicano que soy, nací en México, es muy importante poder exponer mi trabajo y compartir con ustedes hoy en día. Voy a tratar de compartir mi presentación. Si me puede dar este permiso, por favor, para compartir la presentación. Listo. Muy bien. Gracias. Ahí voy. Ok, ¿lo pueden ver? Sí, ok, perfecto. Sí. Ok, empiezo. Voy a empezar contándoles un poco del nuevo laboratorio que estamos lanzando. Lanzamos este año en mi campus, que es el campus Politécnico en el Valle del Este por Arizona State University. Se llama Latinx Oral History Lab o Laboratorio Oral de Historia Latino. Y esta es nuestra misión que básicamente dice que amplificar las voces latinas del Valle del Este y más allá, capturando la rica variedad de experiencias que conforman la esencia de la narrativa de nuestra comunidad. Nuestra universidad se acaba de convertir lo que se le llama Hispanic Serving Institution, lo que tiene que 25% de nuestra población de estudiantes se identifican como comunidad latina. Es muy importante porque somos la universidad pública más grande en Estados Unidos,
con más de 100,000 estudiantes a través de todos nuestros campuses. Entonces, ese 25% es un número muy grande. Y como tal, que quisimos montar este laboratorio para poder apoyar las historias y que nuestras comunidades, nuestros estudiantes se vean visibles en los estudios y en el trabajo que hacemos. Soy codirector con mi colega, la doctora Vanessa Fonseca Chávez, que es Associate Professor, y ella estudia la literatura chicana, y su trabajo se enfoca en el este de Arizona, en la frontera con el estado de Nuevo México. Y mi trabajo, como ya escucharon, un poco de la inmigración, de la frontera y lo que se llama el suroeste de Estados Unidos. Y con este laboratorio para mí ha sido una buena, gran oportunidad para poder enfocarme particularmente en el Valle del Este y traer estudios que correspondan con los estudiantes con los que nosotros enseñamos en nuestras clases, que la mayoría de ellos vienen de la comunidad local en el Valle del Este. Aquí está un poco de mi perfil, como pueden ver, algunas de las investigaciones y clases. Y para la presentación me voy a enfocar particularmente en este proyecto que lancé en el 2023 acerca de una comunidad que se llama Chandler, Arizona, que está en el Valle del Este. Y en particularmente me voy a enfocar en esta presentación en una iglesia que se llama Luz y Vida, que ha estado en el centro de la comunidad latina en Chandler desde su fundación y ha vivido todos los cambios generacionales durante el tiempo para poder ver la contribución de esta iglesia, de esta comunidad a la ciudad y el crecimiento. El proyecto se llama Querencia Chandler. La razón que le llamé el proyecto Querencia Chandler es esta palabra querencia, que si bien viene del castellano y viene de raíces muy largas con la conquista española, incluso el imperio español, pero en particularmente esta palabra, como yo la tomo y como es el formato teorético, es por parte de escritores que han escrito en Nuevo México y en el suroeste, que toman la palabra. Por ejemplo, aquí está Juan Esteban Arellano, que nos ofrece una definición que dice: querencia es aquello que nos da un sentido de lugar, aquellos que nos ancla a la tierra, aquello que nos hace un pueblo único, pues implica un conocimiento profundamente arraigado del lugar y por eso lo respetamos como nuestro hogar. Y la idea con esta teorética es de que querencia viene de los pueblos en el suroeste, específicamente también en Nuevo México, de las comunidades que tienen generaciones en este lugar desde el tiempo de la colonización española en estas áreas. Entonces, estas comunidades por mucho tiempo estuvieron en isolación del Imperio Español, y cuando se volvió México, estuvieron también muy solas, y luego cuando se volvió el territorio americano, también vivieron muy desolados. Entonces, la idea es que esta gente ha estado en este lugar que llamamos el suroeste por siglos, por mucho tiempo, y eso es lo que lo ha hecho esa conexión muy única, específica con la tierra, con la comunidad, y por ende la querencia es algo que se imparte mucho en esta parte de Estados Unidos. Y también hay ideas que son más prácticas en este conocimiento de querencia, como los autores Gabriel Meléndez, Juan Esteban Arellano, Levi Romero y muchos otros más que contribuyen a esta idea. La idea es, tradicionalmente en la historia, los académicos americanos empezaban de arriba para abajo la historia, ¿verdad? Empezar la idea de contar una historia por parte del gobierno y al final
terminar con los pueblos o las comunidades abajo. Esta teoría viene de lo que le llamamos, que yo soy parte de estudios étnicos en Estados Unidos, que es al revés. Cómo empezamos del nivel de la vecindad de las comunidades y subimos para arriba para ampliar esa historia de otra manera. Entonces, esta teoría de querencia nos dice que hay que empezar en el hogar, cómo se maneja el hogar, cómo hay esos conocimientos, lo que le llaman resolana, y después vemos las instituciones que se crean localmente, lo que le llaman patria chica, y esta teoría o esta idea también viene de muchos escritores latinoamericanos, mexicanos, de la idea de patria chica. Entonces, empezar con las instituciones en las ciudades, en los pueblos, en las comunidades, y luego ampliar. Y el conocimiento que también nos dan nuestros vecinos, nuestras comunidades, cómo eso influye, cómo vemos el mundo, y ya después ver más arriba con los gobiernos. Y también otro, para ampliar esto un poco, y esto es cómo he podido organizar mi trabajo con esta teoría, es el académico Moisés González de la Universidad de Nuevo México. Habla de estos tres sistemas: el sistema natural, que viene siendo, por ejemplo, las montañas, las sierras, los llanos, los ríos, y luego el sistema físico, que es lo que se construye, que es lo que construyen los humanos cuando empiezan a crear esta querencia, este lugar en estas maneras. Y se habla de los hogares, de las tierras comunales, las acequias, que son muy importantes en esta área del suroeste, donde el agua es tan importante. El sistema sociocultural, que habla de ya los sistemas sociales, cómo sostienen esta comunidad, que tradicionalmente son comunales, no son individuales. Y por eso es que estos sistemas estaban muy arraigados a la religión. En la cuestión de Nuevo México eran católicas, a lo que se llamaban penitentes, muchos organizaciones de esta manera. En Arizona es cuando lo que yo quiero hablar con este contexto es como todavía existen estas conexiones con la religión, aún más allá del catolicismo, en otras religiones, como va a enseñar en este caso mi ejemplo. El lugar, barrios y iglesia, para darles un contexto, quizás pueden estar pensando, ok, ¿dónde queda Chandler, Arizona? Si ustedes manejaran de la UABC, sería como un poco menos de 6 horas. Aquí pueden ver, está Arizona, obviamente frontera con Sonora. A la par tenemos Nuevo México, el estado de Nuevo México, al igual que el estado de California, que está arriba de Baja California, y arriba pues Utah. Y está físicamente central a como aproximadamente 20 minutos de Phoenix, Arizona, que vienen siendo la capital del estado de Arizona. Ok, aquí está un mapa que fue creado por algunos geógrafos en 2010, y esto enseña los primeros barrios, vecindades mexicanas que fueron creadas en la ciudad de Chandler, cuando Chandler apenas iba a ser fundado. Chandler es fundado en 1912, que coincide con la fundación del estado, o el estado entrando a ser parte de Estados Unidos en 1912 al igual. Los tres barrios que pueden ver aquí, está aquí en medio las tiras que se miran, que dice Southside, que viene siendo justo al sur de lo que vendría siendo el centro de Chandler. Aquí también está Hightown, o Pueblo Alto, que está hacia el oeste de la ciudad, y arriba Sonora Town, que está hacia el este de la ciudad. Esos son los tres barrios pequeños que existían. Estas eran comunidades primordialmente agrícola en ese tiempo cuando Chandler fue fundado, y también el estado de Arizona era muy grande produciente de agricultura. Y entonces la mayoría de trabajadores mexicanos que migraban a Estados Unidos, que venían a trabajar a Chandler, venían a trabajar
para la agricultura. Y estos barrios que miran aquí, por ejemplo, son barrios que en ese tiempo Chandler era muy pequeño, era un pueblo muy pequeño. La área gris concentrada en el centro era básicamente lo que consistía de Chandler propio como pueblo. Todo lo demás alrededor era puros campos agricultores. Y entonces los pueblos que usted mira aquí, las vecindades más bien que miran aquí, estaban afuera del centro de lo que venía siendo Chandler. Entonces eran lo que se le llamaba colonias suburban, no sé cómo decir en español, suburbias, colonias Suburbios. suburbios que eran básicamente en campamentos, porque no eran ni siquiera en ese entonces edificios físicos o casas físicas, sino en campamentos donde los trabajadores vivían. Y la compañía primordial que existía en Chandler era Goodyear, que viene siendo la compañía que ahora asociamos con las llantas de automóviles, pero en ese entonces producían rubber. No se me viene a la mente ahorita cómo decir rubber, pues sí, lo que van las llantas ahora en día, ¿verdad? Entonces, esa era para darle la última cosa que les menciono de este mapa, donde dice Chandler Boulevard, para el norte de arriba, las comunidades étnicas y ciertamente la comunidad mexicana no podía vivir arriba de esa área. Era lo que en Estados Unidos le llamamos redlining, que es una línea roja que todas las ciudades modernas en Estados Unidos fueron construidas con esta idea que hasta 1954 no cambió la ley que negaba este tipo de práctica en Estados Unidos, en donde se podían designar áreas para gente anglo o americana y gente, comunidades étnicas viviendo separadas, lo que se llama la segregación. Entonces, por eso es que podemos ver que estos vecindades estaban al sur de esta línea que viene siendo la Chandler Boulevard. Sonora Town está arriba de eso, pero estaba afuera de lo que vendría siendo la ciudad en este punto. Entonces, muy importante de decir, ahora en términos de la iglesia que la que voy a hablar, Luz y Vida, en ese entonces, era donde está localizada la iglesia, que viene siendo en la vecindad que se llama Southside o vecindad del sur y estaba, como puede indicar, abajo o afuera de lo que vendría siendo la ciudad propia en ese momento, que fue construido en estas comunidades que eran primordialmente mexicanas y afroamericanas, de personas negras o afroamericanas. Entonces, esta iglesia, para contarle una breve historia, se construye para 1928, con era una pareja que se llamaban los Brewsters. Venían del Midwest o del medio de Estados Unidos por la área de Chicago, Illinois. Como muchas familias, vinieron al suroeste porque había territorio disponible y en ese entonces el gobierno estadounidense tenía una póliza diciéndoles a las comunidades que vivían en el este o en el Midwest que vinieran para el suroeste y había tierra disponible. Si la trabajaba por 5 años y estaba libre, podrían hacer esa su tierra, lo que se llama el Homestead Act en los 1920. Y entonces esta comunidad vinieron aquí, esta familia compró tres lotes o tres lotes en esta vecindad y conocieron a la familia que se llamaba Vidal Monsiváis, específicamente a una madre que se llamaba Esperanza Vidal Monsiváis, en donde miraron que tenían esta iglesia metodista
en donde hacían sus congregaciones en la comodidad de su casa. Y esta familia, los Brewsters, le dijeron que podían poner esta iglesia en uno de sus lotes que ellos habían comprado para poder crecer la comunidad metodista en Chandler, Arizona, porque en ese tiempo no existía ninguna iglesia que se daba en castellano o en español. Ni siquiera la comunidad católica, que era la gran mayoría de la comunidad mexicana en ese entonces, tenía su propia iglesia, porque obviamente todavía no se hacían estos edificios, estas comunidades. Como ustedes pueden ver aquí, esta foto es de cómo de adobes, cómo se hacen los adobes, y el edificio original que se construye para la iglesia, que era un edificio muy pequeño, se hizo de adobes, y la familia Vidal Monsiváis fue parte del liderazgo en que hicieron esta iglesia. Eso es breve, pero ahorita voy a expandir un poco más en la iglesia y en las familias que hicieron eso. Pero para hablar un poco de la metodología y la historia oral que construimos para este proyecto de Querencia Chandler, ya hemos construido más de 35 entrevistas. El alcance de estas entrevistas es de 1 hora a 2 horas y media, variando, depende del individuo. Usé el método que se llama bola de nieve. No sé si se use igual o la expresión sea igual, pero es básicamente cuando conoces a miembros de la comunidad y te conectan con otros miembros de la comunidad para continuar la población que estás entrevistando. ¿Es igual, doctor Jaimes? Ok, está bien. Y fueron coleccionadas empezando de enero a junio del 2023. Se hizo las primeras entrevistas, que fueron 12 entrevistas que se hizo en el 2023. Para el 2024, también de enero a junio, hicimos el segundo round de entrevistas que nos llevaron que nos llevaron ahora a tener 35 entrevistas. Los siguientes pasos en lo que vamos a trabajar en el proyecto es, ya que entrevistamos a las personas, muchas de las personas vinieron y nos dijeron, hey, tenemos estos archivos o estos documentos que tenemos en nuestra casa, en la propia iglesia. Entonces, estamos colaborando con el Museo de Chandler, con varias identidades en nuestra universidad también, para poder crear un proceso, lo que le llamamos Community Driven Archives, o archivos parte de la comunidad, para poder tener esos archivos y ayudarles a la comunidad a preservar esos archivos por ellos mismos, pero también poder traerlos al Museo de Chandler para compartirse. Entonces, esos son los siguientes pasos. Y como organizo las entrevistas, y particularmente para poder detallar de la iglesia, lo pienso en 3 etapas históricas. La primera son lo que le nombro las primeras familias en Chandler, y aquí son unos ejemplos, y esto trayéndolo para atrás al sistema teórico de querencia. El primero es el sistema natural y luego el sistema físico. Entonces, aquí vemos como los primeros edificios son construidos en los años 20. La primera iglesia que pueden atender los estudiantes mexicanos y étnicos se llama la Wind School, y abre en 1929 con peticiones de la familia Vidal y otras familias. La primera comunión se da en 1936. Estamos hablando de que la Iglesia Metodista de Luz y Vida está establecido en 1928, y luego la primera Iglesia Católica no viene hasta 1930. 36. Y luego estamos los hogares y algunas de las tiendas que son construidas en Chandler. Y como ese ejemplo tenemos la entrevista con Jenny Vidal Salzman, que en verdad su nombre era Juanita, pero lo cambió a Jenny para poder integrarse a esta comunidad anglo
que era mayoría en Chandler. Su familia, ella viene de la familia Vidal Monsiváis, de Conchi, Sonora, México, y su abuelo era Miguel Vidal, que era músico y construía, y ayudaron a construir la primera escuela que enseñé la foto y la iglesia Luz y Vida. Entonces, su familia fue una de las primeras que ayudó a construir muchos de los edificios que vemos y fue la que tuvo este interés con apoyo de la familia Anglo a construir esta iglesia Luz y Vida, que todavía son parte de esta misma iglesia. Aquí están unas fotos que le tomé a Jenny. Este es ahora un poco el edificio moderno que construyeron. La parte de adobe la mantenieron, pero luego le construyeron ya lo moderno a la iglesia y como puede ver está en la calle Zaragoza, en la esquina de Zaragoza y Morelos. Y la segunda era es el movimiento de derechos civiles, el Civil Rights Movement, lo que le llamamos en Estados Unidos, que ya viene siendo de los años 50 a 1990. Y en esto se categoriza por esta era por muchos movimientos sociales, por diferentes derechos y como puede imaginarse, en Chandler, como era una comunidad agrícola, había muchos movimientos sociales con la tema laboral para los agricultores de Chandler. Incluso, si ustedes conocen el nombre, César Chávez, que fue muy influyente en los derechos humanos y laborales para los agricultores en Estados Unidos. Él nació originalmente en Arizona, en Yuma, Arizona, y en Chandler tuvo un capítulo de su organización, United Farm Workers Union. Y aquí varios de las personas que hemos entrevistado para el proyecto fueron parte de esa organización y de ese movimiento social. Pero en esta hora era en términos de la iglesia, entrevistamos al pastor que viene siendo el tercer pastor de la iglesia, que se llama José González. Él es originalmente de Jalisco, no de Sonora, pero de Jalisco, y vino con su familia para los años 80. Él originalmente era ingeniero en Jalisco y entrepreneur de negocios, pero tenía familia en Arizona y alguna de esa familia vivía en Arizona. Su padre de José fue pastor en México también y originalmente no fue una dirección que él pensaba seguir, pero cuando él viene a Chandler y ve la necesidad que existe en esta particularmente iglesia y esta comunidad, dice en su entrevista que él sintió el llamado de Dios para poder servir a esta comunidad y dejó atrás sus estudios, dejó atrás sus negocios, vendió todo en México y terminó mudando a su familia aquí. Ya en México ya había tenido dos hijos que nacieron en México y luego vinieron con él a Estados Unidos y luego tuvo un tercer hijo también acá. Y pues básicamente se mudaron a la iglesia y se volvió el pastor de la iglesia. Lo importante del pastor González es de unir a la comunidad inmigrante. Él creó uno de los primeros centros laborales para el inmigrante en Estados Unidos, un modelo que continúa hoy en día muy grande. En muchas de las ciudades grandes tenemos ahora lo que se llama el Centro de Laborales Inmigrantes, organizaciones muy grandes, pero para ese entonces de los 90 fue uno de los primeros ejemplos que tuvimos. Y luego también tuvimos redadas de detención o de migración en Chandler en 1997. Entonces, lo que quiero indicar de la primera era es de que vimos como la iglesia y como la comunidad del sur estaba afuera de la ciudad, del centro de la ciudad, y como fue creciendo para los 90, esta área fue más conectada con el centro, lo que le llamamos el downtown de Chandler, y cuando empezó a crecer Chandler,
a los noventas y los 2000 vemos que esta área y la iglesia donde está Luz y Vida se convierte en un centro de inmigración, ayudar a los inmigrantes, pero también se vuelve controversia en términos de ayudar a los inmigrantes porque están creciendo la ciudad y quieren cambiar la área del centro de Chandler. Entonces, la iglesia se vuelve parte de esta discusión muy importante que pasa, que en los 2000 es cuando empezamos a ver ya el crecimiento y desarrollo que se ve ahora en la ciudad de Chandler. Es la ciudad cuarta más grande de todo Arizona, es la ciudad cuarta con más población latina en Arizona también, y ya es considerada una ciudad de tamaño medio, lo que se le llama en Estados Unidos tamaño medio, y es una ciudad caracterizada por traer compañías de tecnología. Entonces fuimos de la agricultura a la tecnología, que es lo que está creciendo como industria en Chandler ahora mismo. Y en esta área entrevistamos al pastor David González, que es el hijo de José González y se convirtió en el pastor de la iglesia después del señor González en 2019, cuando su salud empezó a cambiar. Su hijo tampoco pensó que iba a ser pastor. Él es educador, es maestro y decidió, cuando vio la necesidad, tomar los reinos de la iglesia y, como él dice en su entrevista, tomar la iglesia y llevarla a una nueva dirección. Le pregunté cómo nueva dirección y dice, porque la población de la iglesia ha cambiado muy diferente, donde originalmente la población se miraba la comunidad inmigrante, la comunidad local, y ahora este no es el perfil de donde está físicamente localizada la iglesia. Ahora ven mucha gente que se llama personas sin hogares, lo que le llamamos homeless population aquí en Estados Unidos, que vienen a la iglesia por necesidad. Mucha gente que se ha movido de esta área y lo que se le llama está siendo absorbido por el centro de Chandler. Y lo que se le llama la gentrificación, que es un tema moderno que se está discutiendo mucho en Estados Unidos y también, por lo que entiendo, en México. Y esos son los cambios que ahora el pastor González, David González, está liderando. Y hay, la última entrevista que le hice, hay pláticas de si se va a quedar, mantener la iglesia físicamente en este lugar o tiene sentido mover la iglesia a donde ahora vive la comunidad latina y la comunidad que pueda continuar ese crecimiento de la iglesia. Entonces, le menciono todas estas eras para ver cómo ha cambiado, pero cómo la iglesia ha mantenido en todos los cambios y todos los temas, en un enfoque central en todos los temas en cuestiones de la comunidad latina en Chandler. Sé que eso es un paso breve, pero con el tiempo que tengo les quería dar como un repaso grande y claramente poder contestar cualquier preguntas, ideas y quizás posibles colaboraciones en un futuro. Aquí están un poco de los gracias a algunos de los colaboradores, una foto con estudiantes que trabajaron conmigo en el proyecto y el Museo de Chandler. Y es todo. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Aquí está mi correo electrónico y con gusto cualquier pregunta y conversación estoy contento. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Yo tengo algunas preguntas. Voy a iniciar, pero les voy a agradecer a los demás que cuando hagan su pregunta, pues prendan su video. La primera es que quiero hacerte es, ¿en qué medida tu propia experiencia personal ha condicionado el proyecto Querencia?
¿Y cuál es el papel de la historia en la construcción comunitaria? Sí, muy buena pregunta. Pues para mí, mi chiste que estoy diciendo con mis colegas es que estoy haciendo un repaso o un viaje por el suroeste. Crecí en Los Ángeles, California, no, ahí fue donde crecí para hacer la mayoría de mi tiempo. Como estudiante, hice mi maestría y doctorado en la Universidad de Nuevo México. Y pues ahora estoy en Arizona, entonces tengo esa perspectiva de vivir, tener convivencia con estas comunidades a través del suroeste. Como menciono, la teoría de querencia viene directamente de estas raíces, de estas comunidades que han vivido aquí por muchas generaciones y tienen esos como conocimientos. Y eso para mí es muy importante en cuestión de tu pregunta de construcción, de la construcción comunitaria. Creo que es muy importante que la teoría, los entendimientos, las ideas vengan directamente de estos pueblos. Y algo que tengan conocimiento y les haga familiar cuando les presentamos uno el proyecto. La otra cosa es que antes de que yo comienzo un proyecto como este proyecto de Querencia Chandler, yo ahora vivo en Chandler, pero antes de lanzar el proyecto, estuve como miembro de la comunidad atendiendo muchos eventos que las diferentes organizaciones, miembros de la comunidad organizaban y conocer, como quien dice, lo que se le llama líderes de la comunidad, pero también entender muchas de las dinámicas de la comunidad para poder invitar a estos miembros de la comunidad a participar en el proyecto y platicar con ellos a fondo y también agarrar ideas de cómo construir el proyecto, no nomás lanzarlo del tema académico, de que nosotros queremos crear un proyecto, pero qué es lo que ellos necesitan en términos del proyecto. Ellos estuvieron de acuerdo con las historias oral porque sentían que había esta dinámica, que esta historia no se había contado en términos de la ciudad, en términos de tema académico o publicaciones y en términos de que no se veían representados en muchos de las habitaciones por parte de la ciudad. Entonces, creo que esto ayudó a contar las historias que se vean vistos en esas historias. Y la segunda idea de coleccionar los archivos vinieron directamente de la comunidad, de sentir esa confianza para decir, mira, tenemos estos documentos, ¿cómo podemos organizar esta materia con nuestras historias? Y ese sería como el segundo paso. Entonces, es muy importante el tiempo que uno pueda convivir con la comunidad para construir esa confianza y que ellos mismos vayan guiando qué es lo que se necesita en la comunidad y no tanto lo que uno como académico muchas veces quiere realizar. Está en mute. Tu Ujú. micrófono, Se doctor. me olvida, perdón. Como entiendo, en tu presentación tú tomaste una congregación como unidad de análisis para el estudio y, y además es una congregación que es no católica. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas para hacer esto? Muy buena pregunta porque lo que entendí muy de cerca era de que la comunidad católica es su mayoría en esta ciudad de Chandler y en la comunidad de Chandler. Um, pero lo que fue interesante para mí es ver el posicionamiento de la comunidad no católica en la comunidad mexicana latina en Chandler porque como estudios étnicos, muchas de las veces es cómo podemos llegar a temas que están debajo de la superficie, que no son tan comunes. Entonces, yo cuando miré esta comunidad que no era católica, miré cómo se ampliaban los temas de discriminación en la ciudad de Chandler
porque en un nivel el sistema de discriminación racial hacia la identidad mexicana a latina en Chandler, pero la otra parte era también mismo entre las comunidades étnicas, como por la religión, podría dividir a estas comunidades también en ciertas maneras. Entonces, cuando hablamos de estos temas de discriminación, podemos ver que hay múltiples maneras de analizar eso, y esa fue una fuente de ver eso. La otra cosa fue de que en la comunidad de esta iglesia metodista era muy importante cómo la justicia social era muy parte arriesgada de las cosas que organizaban durante los años, que eso era más viendo hacia afuera a la ciudad, a la sociedad, y no tanto viendo hacia adentro, que en la comunidad católica las gentes que entrevisté eran más quedándose en su propio vínculo, en su propia comunidad. Y en esta iglesia, en esta comunidad, miraba más los temas sociales que eran, que eran más ampliados a fondo, como enseñaron con uno de los ejemplos que mostré de las historias aquí. Entonces, creo que eso fue lo que me atrayó, viendo los tratamientos que recibían durante las diferentes generaciones y eras históricas, y ver cómo podíamos ampliar esos temas de esta manera. Muy bien. Acerca del asunto del proyecto de querencia, pues es una metodología de historia oral. ¿Cuáles serían las particularidades que tú podrías mencionar acerca de esta metodología aplicada a este proyecto específico, especialmente con el asunto de los estudiantes? Me gustaría que nos hablaras de eso. Sí, creo que para mí, cuando empecé a aplicar esta teoría, no nomás para organizar el proyecto en mi propia mente, pero también para cómo construye uno nuestras preguntas que vamos a hacer a las personas que vamos a entrevistar. Es como esas tres áreas que mencioné: la área física, la área natural, la área física, y los temas sociales, ayudaron para las preguntas, para reconstruir esas partes de la sociedad en Chandler a través de la generación. Eso ayuda para las preguntas y para hacerle los temas orales, pero también ayuda con los estudiantes que trabajan en los proyectos, porque cuando hacemos lo que se le llama coding, o hacer un libro de códice para poder hacer los transcripts, los transcriptos, poder que los estudiantes saquen temas de las entrevistas que se puedan organizar. Y creo que eso fue lo que los estudiantes lo hacen, como cuando sacan esos temas y los organizan en este sistema teórico, pueden ver, pueden sentir que pueden presenciar cómo era Chandler durante estas diferentes generaciones. Es como cuando le preguntas a alguien: oh, este edificio que existe aquí, ¿cuánto tiempo ha existido? ¿Quién fue lo que lo construyó? ¿Con cuál propósitos? La gente puede, los estudiantes pueden ver esas cosas físicas y cómo se organizó la comunidad alrededor de estas cuestiones físicas, cómo se fue organizando. Entonces, creo que eso ayuda mucho de esa manera. Y también, para finalizar esa pregunta, en mis clases y con mis estudiantes, he hecho que los estudiantes, cuando hacen ese proceso de codificar las entrevistas, puedan hacer proyectos creativos usando las entrevistas. Muchos de los estudiantes que han podido hacer podcast con los temas orales, han hecho videos, han hecho arte original, y eso ayuda para el proyecto, porque podemos usar, con su permiso, obviamente, usar algunos de esos materiales para construir el proyecto.
pero también ayuda a que ellos puedan relacionar con el proyecto y con las entrevistas en sus propios términos y en sus propias ideas creativas también. Muy interesante. A mí me parece que algunos estudiantes que están viendo ahorita el, vi- el evento, más los que vean después el video, se van a interesar mucho por esta teoría que has aplicado en Querencia. Si después nos pudieras comentar o enviar alguna bibliografía que ellos podrían utilizar, me parece que sería muy útil. Y pasando a la última pregunta que yo tengo, eh, eh, es concerniente acerca de tu trabajo con los movimientos juveniles, principalmente esos movimientos indocumentados. Actualmente, en esta coyuntura en la que la semana pasada vimos una gran movilización en varias ciudades en Estados Unidos, ¿estos movimientos que tú estudiaste están vinculados, se han vinculado a este tipo de protestas? Sí, sí, por supuesto que sí. Ahorita obviamente tenemos una administración presidencial que uno de sus ah, proyectos número uno ha sido a ser difícil con la inmigración y la detención y deportación de muchas poblaciones aquí en Estados Unidos, inmigrantes. Entonces, muchos de las marchas, de las protestas que se están haciendo es para contestar directamente a esas pólizas que están cambiando en Estados Unidos, muchas órdenes ejecutivas que no están viendo por el proceso legal o administrativo, pero que se están haciendo con el poder presidencial. Entonces, alguno de la cosa interesante, por decirle de esa manera, es de justo ahorita he estado dando pláticas en varias universidades y una de las cuestiones que ha salido en esas conversaciones es de que en todo este tiempo se está siendo atacando mucho de diferente manera a la comunidad inmigrante, pero a la población juvenil, en la protección de DACA, que ya DACA era un permiso que se dio para jóvenes inmigrantes calificantes, permiso de trabajo y protección de deportación. Esto no se ha quitado, que ya se ha peleado um, fácilmente se hubiera podido cambiar en esta administración. Pero lo interesante es que parte de mi trabajo, lo que hablo, es el tema de, ¿cómo se dice? Cultural capital, la visibilidad que han agarrado los jóvenes inmigrantes en este país para ver que un nivel de protección, que no sean deportados. Entonces, mucho de la comunidad joven específicamente es la que está usando ese poder, esa visibilidad para protestar de estas maneras. Y por lo que estamos viendo, muchos de ellos han sido protegidos, pero también muchos líderes de movimientos sociales que están sido marginalizados para poder ser deportados también. Bueno, pues por mi parte solo puedo agradecerte y felicitarte por el trabajo que has estado realizando y abrimos el espacio para preguntas de nuestra auditorio virtual. Muy bien, ¿a quién le gustaría hacer una pregunta o comentario al trabajo del doctor Rafael? Muy bien, adelante. Estefanía, Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Pues más que nada comentario, porque la pregunta que tenía también era como sobre, pues esta metodología para lo del, como de historia oral que ya hizo el doctor Jaime, pero más que nada comentario porque se me hace bien interesante, porque estoy haciendo también pensando en hacer mi trabajo como generacional y justo estaba pensando en tres generaciones, más que eras como generaciones, ¿no? Y se me hace bien interesante cómo también al menos
como lo que yo tengo pensado que voy a encontrar es también cambios en esta, porque también es como una sola congregación, que en un principio también había muchas personas que se congregaban que eran migrantes, ¿no? Y cómo también los cambios a esta congregación actualmente ya es como personas muy diferentes a las que había en un principio, ¿no? Que si llegaban a esta iglesia. Entonces se me hace muy interesante y también sí me gustaría, si me puede compartir como algunos, como bibliografía que me pueda a lo mejor ser útil. Me gustó mucho, está muy interesante y me gustó, o sea, como que se me hizo muy interesante cómo está muy ligado a lo que a lo mejor a mí me gustaría hacer, ¿no? Y pues muchas gracias. Gracias, Estefanía, por esa gran pregunta y tu proyecto suena súper interesante. Entonces, con gusto, comparto una literatura que quizás pueda ayudar. Se la comparto al doctor Jaime si puede difundirla. Pero para tu pregunta, parte es generacional en términos de si estás viendo una congregación o una familia, ver esos cambios generacionales, poder medirlos a través de las entrevistas orales, puede ser muy funcional. Y también para mí es muy importante la razón que le menciono eras o como lo veo por eras es cómo podemos ver esos cambios generacionales dentro de un vínculo con con una iglesia o una comunidad de fe, o una familia, y luego también ver cómo podemos ampliarlos a la sociedad o el lugar que quizás estás analizando. Entonces, eso me ayuda a mí ver esos cambios generacionales conectados como qué es lo que está pasando en Chandler, en la ciudad de Chandler en esos tiempos a través de las generaciones y qué está pasando, a ampliarlo regionalmente al suroeste y cómo esos diferentes niveles pueden impactar lo que estás viendo a través de las generaciones. Y la otra cosa de parte de tu pregunta es la teoría de querencia es muy importante en términos de lugar. Lo que en inglés le llamamos placemaking, que se traduciría haciendo lugar, en español quizás, y cómo las comunidades étnicas, que en este caso quizás tú puedes ver las comunidades religiosas, institucionalmente pueden tomar espacio cuando quizás son una minoría en esa sociedad. Entonces, por eso es que pasé mucho tiempo explicando cómo esta iglesia fue de estar afuera de la ciudad, técnicamente, físicamente hablando, ahora convertirse a ser parte físicamente del centro de la ciudad. Y cómo esos cambios han traído a la iglesia a ser parte central de todas las discusiones y incluso la ciudad ha reconocido a esta iglesia, a los pastores que entrevisté muchas veces por su trabajo, pero también siempre hay esta confrontación entre gobierno de la ciudad y instituciones, porque obviamente hay esa separación. Entonces vemos como en veces ha habido cercanía con la iglesia y también en veces ha habido conflictos con la iglesia por ciertas medidas que han tomado. Por ejemplo, cuando construyeron el centro laboral, la ciudad estaba contenta porque estaban haciendo algo, pero a la vez era difícil con los planes de crecimiento para la ciudad. Entonces también ponía a la ciudad en posiciones muy conflictivas con la comunidad americana o anglo. Entonces, puedes ver como otra vez por las generaciones y las eras, esos lugares están en conversaciones a múltiples niveles. Pero te paso literatura. Gracias por la pregunta.
Muy bien, ¿alguien más que quiera preguntar o comentar? Javier, adelante, Javier. Bien, bueno, primeramente buenos días a todos. Eh, de hecho, me pareció muy interesante el trabajo del maestro Rafael. Y de hecho, la parte más interesante fue cuando esta parte, bueno, no solamente de la creencia, sino también cómo, por decirlo de algún modo, el núcleo poblacional, ¿no? O el grupo que congrega a la población, pues no es la típica, pues en este caso, o conocida, ¿no? La religión católica, ¿no? No está en torno a una parroquia, sino a otra comunidad religiosa. Creo que es también en parte lo primero que destaco. Y en este caso, también la pregunta va en ese sentido para el maestro. Eh, ¿Cómo precisamente convivieron ya, por decirlo de algún modo, ya las comunidades, si es que llegó la Iglesia Católica después a ese lugar, cómo convivieron precisamente ambas comunidades y cómo se desarrollaron y si eso influyó también en su trabajo? Sí, muy buena pregunta, Javier. Un placer conocerte. Pues fíjate que hasta la fecha yo diría, y no yo diría, pero las personas que he entrevistado dirían que la comunidad católica y la comunidad Methodist han sido muy separadas hasta la fecha. En el sentido de que donde está localizada originalmente donde fue establecida la comunidad, la Iglesia Católica fue completamente en otro vecindado, en otro barrio. Fue en el Pueblo Alto que estaba hacia el oeste, que enseñé en el mapa original. Y parte de eso fue conscientemente la comunidad católica queriendo tener espacio en otra área afuera de esta otra iglesia. Um, Ese edificio cambió y ahora donde está la Iglesia Católica, que tiene sus escuelas, eso fue una de las cosas importantes, diferentes, en diferencia con la Iglesia Católica y el edificio de la Iglesia Católica. Cuando cambia la ley en 1954, que las comunidades étnicas pueden vivir norte de Chandler Boulevard, lo primero que hace la Iglesia Católica es querer adquirir un edificio en esta parte de la ciudad, que es hasta donde hoy en día todavía está la Iglesia Católica más grande en Chandler y donde construyeron escuelas y tienen su sistema educacional, que la mayoría de personas que entrevisté que eran católicas habían pasado por la escuela católica como su sistema educacional. Entonces, eso fue muy importante de ver esas diferencias como la comunidad para su sobrevivencia se apegó más a la asimilación americana, por decirlo así, pero también otra vez pegándose a la comunidad americana, pero a la vez todavía tener esos principios culturales en sus propios espacios, mientras la comunidad Methodist se quedó en el barrio original del sur y decidió construir su iglesia con las comunidades étnicas. Entonces, era más como que la comunidad Methodist se quedó en la área y la comunidad seguía viniendo allí, mientras la comunidad católica dijo que venga la comunidad étnica a donde nosotros estamos. Entonces fue muy interesante ver esas diferencias, esos principios y esas divisiones interiormente entre la comunidad mexicana y latina en este espacio que no es grande, o sea, es menos de una milla que están de distancia, pero como está geográficamente y social, culturalmente y racialmente estos lugares, podría ser que está en otra, en un lugar muy lejano, por decirlo así. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ya casi todos hemos preguntado, ¿eh? Nos faltan dos. Pedro, adelante. Antes que nada, felicitar a Rafael por el trabajo que está haciendo y agradecerle el compartir pues estas, pues, tanto avances como resultados, ¿no? De la investigación, porque me parece que sobre todo
el hecho de que cada vez tenemos más estudiantes con intereses en la historia más contemporánea. Eh, Digo, pues a algunos nos tocó formarnos en trabajo de archivo, paleografía y demás. Para otros temas, pues la historia oral se convierte en una herramienta central, ¿no? Eran como dos preguntas, una quizá más en términos de carácter metodológico y sería, ¿hasta dónde has hecho un esfuerzo, digamos, a lo mejor, igual ya lo mencionaste, pero un poco ampliar esa parte, por compaginar esta parte metodológica de recoger los testimonios con el trabajo de archivo, que es la parte más tradicional en la cual es quienes nos dedicamos a la historia, nos hemos formado, y cómo podrían interactuar una cosa con la otra, ¿no? Yo, las pocas entrevistas que he llegado a hacer en mi trabajo casi siempre tienen que ver con cosas que me he encontrado en el archivo y trato de cotejarlas, pero un poco si has podido interactuar con una y otra. Y otra tiene que ver con que justo alguno de lo que, sobre todo con la última pregunta y eh, estas relaciones, vamos a decirlo así, de alteridad que a veces se tejen entre migrantes porque unos son católicos y otros son evangélicos. Yo me lo he encontrado en la prensa de Arizona desde muy atrás, ¿no? Es decir, por ahí yo estaba siguiendo el rastro de un párroco de Sonora que se refugió en Arizona durante el conflicto religioso en los años 30. Concretamente estuvo un tiempo en el poblado de Bisbee, la localidad minera, y lo que la prensa de la época recuperó es de que en algún momento en un centro comunitario se propusieron hacer una especie de debate religioso entre el sacerdote con algunos ministros evangélicos, me parece que uno metodista y uno pentecostal, y lo que la prensa registró en su momento, que el pentecostal subió mucho los insultos en el tono de la discusión y que mejor lo sacaron, que los otros dialogaron más y después publicaron esta nota y luego los pentecostales pidieron derecho a réplica. Entonces me llamó la atención porque yo eso lo había encontrado registrado en la prensa mexicana, sobre todo hacia finales del siglo XIX, cuando empiezan a llegar las primeras iglesias evangélicas, que era común que se crearan este tipo de espacios literalmente de discusión pública en términos religiosos. Entonces me sorprendió un poco, yo no he encontrado mayor información. Y además parece que el periódico que era el de la empresa minera de esta ciudad, como que le estaba echando porras al padre, ¿no? Decía que estaba más preparado, que hablaba mejor, que había sido más respetuoso, que un poco, si te has encontrado, digamos, con testimonios que apuntan a este tipo de encuentros, ¿no? Más allá de que podemos desde fuera pensar que la comunidad mexicana de migrantes es una, pero vemos cómo el factor religioso puede, digamos, construir identidades diversas. Si te has encontrado evidencia de este tipo de interacciones que por un lado pueden ser conflictivas, pero por otro lado también nos habla de cómo en espacios como estos se construye cierta esfera de discusión pública donde la religión a veces puede resultar más importante de lo que pensaríamos. Sí, muy buenas preguntas. Gracias a Pedro. En tu primera pregunta, una cosa mencionar, antes de empezar las entrevistas, sí hice trabajo de archivo, tanto como en el Museo de Chandler, que tienen una buena colección. Ahí empecé, también otros archivos en el Valle del Este, como en la ciudad de Mesa, que está a la par, en nuestra propia universidad, que también tiene buenas colecciones, y con el Estado. Pero la dificultad allí para nosotros como historiadores de comunidades étnicas en Estados Unidos y en el suroeste, es de que estas poblaciones no han sido bien documentadas en el archivo para empezar, no nomás tanto en Chandler, pero como en otras. Y yo diría que Chandler, una de las razones que empecé en Chandler, fue que sí tienen un mejor archivo que muchas de las otras comunidades en Arizona. Entonces, sabemos que se ha escrito mucho, por ejemplo, de Phoenix, del Valle del Oeste de Phoenix y de Tucson. De Tucson se han escrito mucho de esas. Parte porque el archivo está más enriquecido en estas áreas con las comunidades étnicas.
Entonces, de allí es una limitación el archivo, y por eso es que también se montan las historias orales. Pero lo que encontré, como mencioné, es de entrevistar a estas personas que muchos de los individuos decían, tengo todos esos materiales, y dijimos, estos materiales no existen en el museo, no existen en, muchos de ellos que tenían ¿cómo se dice? Los títulos de las casas originales de los principios de las familias en Chandler, cómo se fueron, cuánto costaban, todos estos términos. Entonces, creo que por eso es que estamos haciendo esta siguiente fase del proyecto, que es como, empecé un poco con archivos, luego fue historias orales, y ahora es como cómo podemos nutrir el archivo directamente con los archivos de la comunidad que no han tomado luz, por decirlo así. En términos de tu segunda pregunta, es un poco fuera de mi área, si soy sincero, me parece súper fascinante, pero sí me gustaría conectarte con una de mis colegas en ASU. Se llama Anita Huizar Hernández, y ella justamente está haciendo trabajo muy parecido al que tú mencionas. Me estaba tratando de acordar el nombre religioso que ella estudia. Eh, Corrígeme si estoy incorrecto, te digo, es fuera de mi área, pero la guerra de los... mm, no se me viene el nombre a la mente. ¿De la Te, guerra te cristera? conecto con... Ajá, ajá. Entonces, Ok. siguiendo de esos tiempos hasta más contemporáneo, y está haciendo mucho trabajo en estos campos. Entonces, creo que ella sería mejor conexión en términos de algunos de estos temas. Pero sí, es muy interesante en términos de ver el tratamiento de estas comunidades alrededor de Arizona, porque también varía, como tú mencionas, Bisbee, y ser una comunidad minera. El tema laboral también cambia mucho las actitudes religiosas alrededor de Arizona, y también con el tema inmigrante, porque el tema laboral está sumamente conectado con la inmigración, y el tema laboral durante muchos de los periodos del crecimiento de Arizona. Entonces, muchos de esos están conectados, pero creo que me parece muy buen tema a perseguir, y te menciono, te puedo conectar con Anita, creo que sería buena conexión. Muchas gracias. Muy bien, pues si no hay otra pregunta más, Yo, eh, bueno, yo así nada más Cristian, brevemente, doctor Martínez, muchas gracias por compartirnos el proyecto en general y de forma específica su investigación. Y nada más, si no ha encontrado, digamos, a través de los testimonios, alguna relación también con más dentro de las movilizaciones sociales, específicamente movilizaciones estudiantiles que se vinculen con las experiencias, por ejemplo, en esta etapa de campesinos, ¿no? Lo que mencionaba de los movimientos sociales, porque luego también es frecuente que en ciertos contextos sociales, políticos sociales, la dinámica de grupos religiosos entran en contacto también con la diversidad de movilizaciones sociales, entre ellas los objetivos que tienen muchos grupos estudiantiles, ¿no? Entonces, no sé si han encontrado algo relacionado al respecto. Sí, brevemente te diría que ese es uno de los cambios más grandes en términos de los movimientos sociales contemporáneos que yo veo en mi propio libro, en mi propio estudio. Una de las conclusiones que saco
es de que originalmente el movimiento emigrante en Estados Unidos estaba muy cercanamente vinculado con el tema laboral, las uniones laborales, incluso religión, ¿verdad? Como vemos el movimiento santuario de los 80s y anteriormente también. Pero creo que eso, los jóvenes han cambiado, por decirlo así, direcciones en esos temas. E incluso una de las críticas más grandes que como conclusión académicos contemporáneos con los que estoy en conversación es cómo hemos podido traer temas culturales, raciales, de género y otros tipos de conexiones, pero el tema laboral, clase social es algo que ha cambiado mucho en los movimientos sociales de hoy en día. Y creo que es una necesidad para hacer un análisis más profundo en eso. Y también creo que la comunidad religiosa de mucha fe siempre va a estar vinculado con los movimientos sociales. Es algo histórico en Estados Unidos como alrededor del mundo, pero creo que sí ha habido como una separación momentaria que creo que en un futuro sí creo que vamos a ver un regreso o una necesidad de regreso a esos temas más cercanamente. El micrófono. Siempre se me olvida. Una disculpa, si no hay más preguntas y comentarios, pues vamos a dar por terminada esta sesión. Le agradezco al doctor Martínez por esta exposición, por presentarnos el proyecto, me parece muy interesante y yo creo que va a ser muy útil para algunos estudiantes que están trabajando cuestiones muy actuales y que recurren a la historia oral aquí en nuestro posgrado. Y posiblemente después vamos a ponernos en contacto o a ponerlos en contacto con los estudiantes, con el doctor Rafael, para que puedan pues interactuar y seguramente más adelante podremos pues colaborar más, ¿no? Aparte de tener este tipo de espacio de discusión, tal vez algún día podamos tener, pues no sé, tal vez tener al doctor Martínez como parte del sínodo de algún examen de grado y tal vez un proyecto de investigación sería muy interesante. Bueno, pues felicidades a Rafael por esta presentación, por el trabajo que está realizando y sobre todo porque me parece que va a ser muy útil para nuestros estudiantes y para nosotros mismos en el Instituto de Investigaciones Históricas. Sin más, pues les agradezco a todos, a Víctor por la organización de esta sesión y por la asistencia a todos ustedes, pues muchas gracias y felicidades a Rafael. Muchas gracias. Hasta pronto. Estamos en contacto y le mando algunos de esa literatura. Muchas gracias.